¿verdad? Hablamos de la cuestión etimológica que de hecho reúne los principales significados de la ética, ¿verdad? Que son, decíamos, hábitos, usos, costumbres, temperamento, carácter, y luego patria, morada, no del colorado de donde uno mora, donde uno vive, ¿verdad? Patria, morada, lugar de residencia. Y decíamos que de todos estos elementos, el que tiene mayor peso específico y que influye incluso en los demás es la patria o la morada, o el lugar donde uno vive, donde uno se desarrolla. Tiene influencia sobre los hábitos, costumbres, los usos, el carácter y un poco sobre el temperamento, porque decíamos que el temperamento tiene carácter genético. Pero ya como cuestión del temperamento y del carácter, es un de los psicólogos, ya lo toman los filósofos, ¿no? Porque viene también desde Platón. Platón estudió el alma, estudió el carácter, estudió el temperamento, ¿sí? Son temas ya que los psicólogos tomaron. Sí, decíamos que estos dos, el temperamento y la personalidad. Ajá. Que los especialistas en la psicología constantemente se está investigando, se están haciendo hipótesis. Recientemente se dice que el temperamento, aunque sí, que es genético, es decir, es hereditario, es congénito, es decir, con él desarrolla. Y en ese desarrollo, en el que se empieza a interactuar con su entorno, con los demás individuos, el desarrollo del temperamento, que ya lo tenemos en los genes, pero que al empezar a interactuar con los demás y al interactuar con el carácter, una cierta porción se puede cambiar, se puede moldear. O sea que no es al 100 intocable el temperamento que ya, si lo traemos de nuestros padres y de nuestros abuelos, ¿sí? Físico sí, difícilmente. Hay muchos rasgos físicos que bueno, luego se observa, ¿no? La complexión, el color de la piel, el, el, pelo, creo que el color de los ojos, ¿no? Hay 2 o 3 elementos físicos que no los heredamos. Eso surgen así como por la ruleta de la genética. Ajá. Entonces, decíamos nosotros que todos los demás los que hemos venido manejando, ¿verdad? Desde hábitos, usos, costumbres, y ahora también un poco el temperamento, ¿verdad? Están determinados por la patria. Patria que es el lugar donde uno nace, ¿no? O sea, si uno es patriota, pues uno está orgulloso del lugar donde uno nace. Y puede ser a nivel nacional, ¿verdad? Y que el 15 de septiembre gritemos ¡Viva México, cabrones!, ¿verdad? Y enarbolemos nuestro lábaro patrio, ¿verdad? Tequila, y cantemos con los mariachis, y eso es ser patriótico, porque nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, ¿no? Nos sentir orgullosos de ser iztapalaqueños, ¿no? O de ser tlahuaquenses. Entonces, también ese lugar donde nacimos, porque en Tláhuac es una alcaldía que junto con Milpalta tienen mucha población originaria. Es decir, en Xochimilco sí hay gente que desciende, ¿verdad? De los grupos tlahuicas que fueron contemporáneos a los mexicas. Y la paradoja es que nosotros a veces nos burlamos de él, ¿verdad? Xochimilco es indio, o macuarro, o naco, ¿verdad? O decimos que
que los de los Chalcos, Culhuacán también, ¿verdad? Hay gente originaria. Culhuacán es un pequeño grupo porque muchos ya se fueron mezclando, ¿verdad? Con gente que no era originaria y se va haciendo un mestizaje ahí, ¿no? Pero hay mucha gente que sí es originaria, es decir, que sí tiene raza indígena pura ahí en estos lugares, ¿sí? De la Ciudad de México mencionamos falta, en un poquito, pero muy poco, decíamos, Xochimilco, uh-huh, y ejemplo también, uh-huh. Entonces nos sentimos orgullosos. Tláhuac también, Tláhuac que tiene un gran número de población, ajá, que son de grupos étnicos originales. Ajá. En algunos barrios de por acá del centro, aunque ya se han ido mezclando o desapareciendo, como es de Los Patos, ahí había grupos étnicos, Tepito, eh, Tlatelolco, y había grupos étnicos, ¿no? Que también se sentían orgullosos, ¿verdad? De ser originarios de ese lugar, ¿no? O sea, orgullosos de ser originarios de su alcaldía, sino a veces la Escuadrón 201, pues se sienten orgullosos de haber nacido ahí. Si nacieron ¿cómo se llama la de acá? De Chuca, también tiene grupos étnicos, la Magdalena Michuca, coyoacánicos, ahí por los Reyes Coyoacán. Uh-huh. Entonces, toda esa gente, ¿verdad? Bueno, todos, se supone que todos nosotros, todos los individuos, identidad, que se le llama, estamos orgullosos de donde vivimos y eso, ¿verdad? Sobre todo en los países latinos, ¿sí? Los países latinos, es decir, toda América Latina, España, Italia, y hasta ahí. Uh-huh. O sea, tenemos mucha raigambre, ¿sí? Tenemos mucha raigambre, o sea, nos sentimos tierra, a la tierra donde nacimos, ¿no? De hecho, todavía hay costumbres que antes eran muy generales, ¿verdad? De que los niños cuando nacían les cortaban el cordón umbilical, lo enterraban de tu tierra. Y si te separaras, lloraras mixteca, que lejos, canción mixteca, de que lejos estoy del suelo donde he nacido, ¿no? Y quisiera llorar, quisiera reír de sentimientos, ¿no? O esa otra de la que cantaba Pedro Infante, o Jorge Negrete, quien era esa, México lindo y querido, lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me... Esa es la raigambre, ¿no? Ahora ya se ha perdido mucho, por ejemplo, el uso o la costumbre del cordón umbilical. Ahora más bien prefieren para que se vaya haciendo el banco de células madre, ¿verdad? O sea, si nosotros lo conservamos, ¿verdad? De una manera científica y médica, el día de mañana que tengamos algún problema, desde cáncer o cualquier cosa, con las células madres de nuestro propio cordón umbilical, poder ser curados más rápidamente. Células madres, porque ya se ven de todo con células madre, ¿verdad? Aunque no sepamos a ciencia cierta si las contienen, ¿verdad? Pero jabones, cremas, tés, no sé, qué tantas cosas con células madre. Y hasta las células madre de los cerdos, condiciones, pero son las nuestras, provenientes de nuestro cordón umbilical. Por ejemplo, de médula ósea, las madre. De cáncer, células madre. Para el coronavirus, no creo que ya todos hubieran ido a lo de las células madre. Pero bueno, entonces,
es la fuerza esta del que se expresa en nuestro barrio, en nuestra colonia, en nuestro país, ¿verdad? Repito, es característico de los países latinoamericanos. Los países anglosajones no tienen raigambre, ¿sí? En cuanto pueden, migran a otros lugares, tranquilamente, lugar donde nacieron. Uh-huh. O a veces, como en el caso de los anglosajones, sino de los latinos, incluso si no podemos estar cerca del lugar donde nacimos, lo recreamos, lo reproducimos, ¿no? Los grupos de migrantes mexicanos más numerosos son de origen oaxaqueño. Y entonces en Los Ángeles crearon una gran zona, son oaxaqueños que llegaron a vivir segunda Oaxaca, porque según el número de población, solo es menor de Oaxaca, el número de población. Y en Ciudad Nezahualcóyotl también tenemos por acá una gran colonia oaxaqueña que también reproducen todas las festividades, la cosa esta de la guelaguetza, la noche de los rábanos, todas las costumbres, la vestimenta con las señoras, las joyas, en sus festividades, ¿verdad? Todo esto lo recrean. Y en Ciudad Nezahualcóyotl está la tercera mayor cantidad de paisanos oaxaqueños, ¿no? Entonces, yo admiro a Oaxaca, quiero mucho a Oaxaca, me gusta mucho Oaxaca, me encanta el mezcal de Oaxaca, ¿verdad? El mole, y luego tienes que voltearte de espaldas a la pared y aventar la cazuela hacia atrás, y si se rompe no te hace daño, ¿verdad? Entonces, también me gusta Huatulco, obvio, ya está dando la carretera directa para que no tenga uno que pero porque ahí te paran, te secuestran o te roban, ¿no? Ni tengas que ir por los cerros de la sierra del nudo mixteco, que son super curvas ahí, ¿verdad? Haces lo mismo de México a Oaxaca, ¿no? Haces más, haces el doble de México a Oaxaca, ya puedes hacer hasta 4 horas y media, 5 horas. Por el oriente, pues haces 4. Uh-huh. Huatulco te aventas a veces hasta 10 horas de un carril de ida y otro de vuelta y puras curvas. Pero ya están haciendo una autopista muy recta que con mucha seguridad y poco tiempo va uno a estar de Oaxaca. Pero bueno, Oaxaca pues es la ciudad, los templos, ¿verdad? La comida, no, hombre. Bien, bueno, entonces todo es para que de alguna manera no es gratuito, sino es para demostrar la fuerza, la raigambre, lo influyente que es el lugar donde uno nace. O sea, nos va influyendo. Decíamos que solo en el temperamento, no tanto. Si nuestros padres no nacieron donde nosotros nacimos, puede ser un temperamento distinto, ¿sí? Pero, repito, algunos investigadores han determinado que una porción del temperamento sí se puede modificar, se puede moldear a partir de la interacción del entorno social con los demás ciudadanos, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen todos estos conceptos? Vienen de los griegos, y nomás miren cómo se opera en los griegos, porque los griegos, nosotros les decimos griegos, pero, o sea, de este
temporadas, estas épocas que estamos hablando, decimos, los filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles y los científicos tales de Mileto y etcétera, ¿verdad? Pero no son griegos, ellos o eran atenienses, o eran tebanos, o eran minoicos, o eran espartanos, o eran troyanos, o sea, cada ciudad era una patria, una ciudad-estado, con sus propias leyes, sus propios ejércitos, su propia moneda, sus propios dioses. Las cosas sí coincidían, su propia gastronomía. Claro, coincidían en muchas cosas, pero en muchas eran diferentes. Uh-huh. Entonces, ahí se veía atenienses ser atenienses. Uh-huh. Y si llegaba alguien de fuera, Aristóteles, que él nació en esta gira, pero de ahí se cambió a Atenas, porque Atenas, decirlo así, el Nueva York de esa época, ¿no? Era la ciudad más cosmopolita, la que tenía mayor riqueza, mayor intercambio comercial, a donde llegaba gente hasta de Egipto, de Mesopotamia, de Cartago, etcétera, ¿verdad? Era un crisol de razas, de idiomas, de ideas. Eh, Aquí se ve en esta organización política de lo que después se llamó Grecia, ya con razón, Magno, Alejandro Magno, que era guerrió con todas las ciudades-estado griegas y las obligó. Y en ese momento, cuando Atenas, Esparta, Tebas, Troya, todas las ciudades estado griegas se unen, o sea, se unen a fuerzas, porque son derrotadas por Alejandro Magno, ahí surge el concepto de Grecia, solo ahí. Uh-huh. Igual que en España, o sea, decimos nosotros, es que hablamos español, no, no hablamos español, no, España ni existía cuando nos conquistaron y nos trajeron el idioma. Existían también reinos, así como equivalentes a las ciudades-estado, ¿no? El reino de Navarra, el reino de Andalucía, el reino de Galicia, el reino de Castilla, el reino de León, ya dije, León no, el reino de León, el reino de Castilla, el reino de Sevilla, el reino de X, ¿sí? Y los que nos conquistan a nosotros son los castellanos, los del reino de Castilla. Entonces, el lenguaje que hablamos no es el español, porque hasta después que los reyes de Castilla, los reyes católicos, conquistan todos los reinos, o sea, hacen lo mismo que Alejandro Magno, Fernando e Isabel, conquistan todos los reinos y los unifican, van a unificarse también. Ahí surge España. Uh-huh. ¿Sí? Antes era el reino ibérico y de ahí cada uno de los reinos, ¿no? O sea, era Iberia y de ahí todos estos reinos que les he mencionado, León, Navarra, etcétera, Castilla, ya, el reino de los, Cataluña, tienen. Uh-huh. Entonces, bueno, igual, así sucede con los griegos. Y entonces déjenme decir que aunque todos presumían algo en común, lo que más aceptaban tener en común era su origen. Los griegos decían que eran originarios de un lugar que se llamaba la Hélade, con H, Hélade. Un lugar así, ¿no? Maravilloso. Uh-huh. Entonces, si tú decías que tú eras originario de la Hélade, ya era como decir, cámara, yo estoy acá bien, bien fifí, nice, ¿no? Entonces, todos los de las ciudades griegas presumían que venían de la Hélade, ese origen común. Uh-huh. Y ya después cada uno tenía sus propias particularidades. Bien, ¿eh? Nunca se han encontrado, o sea, es un lugar mítico que inventaron, cierto, cierto pedigrí, uh-huh, cierto abolengo. Lo mismo hicieron los mexicas. Todos eran 7 estas que mencionamos que llegaron aquí al Valle de México y otras que se siguieron de filo, ¿no?
hacia Guatemala, hacia Perú, pero todas venían del estrecho de Bering y venían bajando y llegaron al Valle de México, los tlahuicas, los acolhuas, los xochimilcas, los tlatelolcas, los chalcas y los mexicas fueron los últimos que llegaron al valle porque pues, siempre eran medios desordenados. Pero todas esas tribus decían que venían de un lugar mítico que también nadie ha ubicado, ¿no? Aztlán. Aztlán. Por eso en un primer momento nos llamaron aztecas, ¿sí? Pero el nombre más correcto es mexicas. Llamaron tenochcas, también nos llamaron nahuas, pero lo más correcto es mexicas. Ajá. Entonces, los mexicas decían, pero los tlatelolcas también decían que venían de Aztlán. Y este rollo de las tribus, las civilizaciones, también los judíos tenían creo que 12 tribus, ¿no? Y de ahí venían en peregrinación y ya por ahí se dispersaron, ¿no? Pero entonces, todos decían que venían de Aztlán, pero que hicieron una parada técnica en, la verdad es que también es algo mítico porque nadie lo ha ubicado, el lugar de las 7 cuevas que se llama Chicomostoc. Fue donde se empezaron a salir ya hacia el Valle de México, valle de también al Valle de Cuernavaca y al Valle de Puebla, ¿no? Se fueron distribuyendo. Pero estas son mitologías para decir que uno trae ya de antigüedad, que es un abolengo, ¿sí? O sea, yo vengo de parientes nobles que fueron príncipes, ¿no? En todas las civilizaciones. Todas presumen de un origen, pues, de nobleza. Uh-huh. Bueno, pues entonces los griegos así lo hicieron, ¿verdad? Venían de la Hélade, que nadie sabe dónde quedó, nadie lo ha encontrado, uh-huh. y, y de ahí se fueron dispersando, ¿verdad? Entonces tenían algunas cosas en común y otras particularidades. Entonces ahí es donde quería yo aterrizar esto de el temperamento y el carácter que es moldeado por la patria o por la morada donde uno mora. Uh-huh. La última morada. ¿Cuál es la última morada? Pues bueno, es bueno, ahorita ya no sabemos cuál es la última morada, porque con esto del coronavirus, ya ven que hubo pocos entierros, ¿no? Por el riesgo al contagio. Entonces, la última morada, pues debería ser el Panteón, nuestro féretro en el Panteón, pero ahora, por esto del coronavirus, ya no hecho lo del Panteón, sino que la cremación, ¿no? Y ahí tiene uno las cenizas de sus familiares, ¿no? Pero la última morada es de cuando uno muere. Entonces, la morada es donde uno está viviendo, donde uno vive. Teresa. Uh-huh. Entonces, todo esto tiene influencia, decíamos, en las costumbres, en los hábitos, ¿sí? En los usos y luego también en el carácter y también en el temperamento, aunque tal vez no en el 100%, ¿sí? Y los griegos eran así, o sea, los griegos no eran lo mismo, los troyanos, los atenienses no eran los mismos que los de Éfeso, y los de Éfeso no eran los mismos que los de Tebas, estaba el Minotauro, ajá, y, y, y los de Tebas, ¿verdad? No eran lo mismo que los de esta gira donde nació Aristóteles y que él prácticamente decía que era como un pueblo y que se iba a un lugar como Atenas, que era una gran ciudad, ¿verdad? Entonces, obviamente, la diferencia más grande es entre los atenienses y los espartanos. Ustedes han de haber visto ahí como los 300, ¿qué otra? Donde salen los espartanos. No me acuerdo. Pero se ve muy clara la distinción entre los atenienses y los espartanos, ¿sí?
en cuanto a carácter, temperamento, en cuanto a costumbres, etcétera, ¿no? En cuanto a carácter y temperamento, pues, los atenienses eran muy tranquilos, muy calmados, muy serenos, muy pacíficos, ¿sí? Eh, mm, Se dedicaban al arte, filosofía, a la retórica, a la oratoria, ¿sí? Eh, 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 los rasgos característicos atenienses. Uh-huh. Caso, bueno, la mujer ateniense, pues eh, era similar en casi todas las ciudades-estado, en casi todas. Ahorita vamos a ver en una de las que no. Entonces la mujer ateniense pues tenía que dedicarse al hogar, hogar es fogata, y era la que se ponía al centro de lo que vendría a ser la sala. Las griegas se ponían y no se debía de apagar, hay que cuidar el hogar. Y de ahí ya pues después se derivó a cuidar el hogar, que se hizo sinónimo de la casa, ¿no? Entonces tenía que cuidar el hogar, tenía que cuidar a los hijos, ¿verdad? Y administrar la casa. O sea, esas eran sus labores. Administrar la casa le da el papel histórico de haber sido la economista de la historia, ¿sí? Porque administrar la casa precisamente oikos, economía, oikos nomos, quiere decir la administración de la casa. Ecología viene también de oikos, logos, estudio del ser humano, ¿no? Pero oikos nomos, economía es quien administra la casa, ¿no? Era la mujer y ella era la que administraba la casa. No hacía nada, no trabajaba. Como mujer fifí, que tenía los esclavos para todos los tenía. Le daba instrucciones a los esclavos y a las esclavas de que hicieran esto, de que hicieran lo otro. Ella administraba. ¿Sí? Era la primera economista, la primera ecónoma. Todavía en los conventos está la figura de la ecónoma, es la monjita que recibe la superiora y se va de compras al mercado, al súper, ¿no? Y ya llega con todo el bastimento, con todo lo que les va a servir para alimentarse durante X tiempo en el convento. Se le llama la monja ecónoma, ese término. Bueno, entonces, pero la mujer, sí, ya. Uh-huh. No la dejaban participar en nada. A pesar de que los griegos inventaron la democracia, decíamos anteriormente, la mujer no podía participar, no era considerada así. Decían que la democracia la más los ciudadanos. Y los ciudadanos eran los hombres que poseían riqueza, que poseían hectáreas de tierra, que poseían esclavos, sí, que poseían casas de campo. Esos eran los ciudadanos. Uh-huh. Entonces, bueno, los atenienses, tranquilos, pacíficos, amantes de la filosofía, de la ciencia, del arte, también del deporte. Uh-huh. Mente sana, mente san, incorpore san, que es uno de los lemas de los Juegos Olímpicos, y la otra de altus fortius, ¿sí? Más alto, más fuerte, más rápido. Uh-huh. Entonces, ese era el temperamento, el carácter de los atenienses. Y podemos encontrar para ver cómo va a cambiar este conjunto de rasgos como idiosincrasia, la idiosincrasia del ateniense. Los mexicas, los mexicanos tenemos nuestra idiosincrasia también, ¿no? O sea, tenemos nuestra manera particular de pensar, de ser, lo que nos gusta, lo que nos disgusta. Y bueno, eh, de manera diferente a los atenienses está Esparta. Ni la ciencia, ni la filosofía, ni el arte, ni nada de eso. Esa era la guerra.
los ejércitos. Uh-huh. Ellos no se andaban fijando en lenguaje, oratoria, ellos la fue el combate, el manejo de las armas. Entonces ahí podemos ver cómo dos ciudades que no estaban tan separadas una de otra, que constantemente habían peleado, los espartanos, ¿sí? Eran tan diferentes los hombres atenienses y las mujeres atenienses. Fíjense que acá en Esparta creo que era la única ciudad de la Grecia antigua, ¿verdad? En que la mujer sí tenía igualdad con el hombre, en las cuestiones de la política. Parecería que no debería de ser, ¿no? Porque eran belicosivos, eran fuertes, pues uno tendría la imagen de que aquí se daría el machismo griego, ¿no? Y que los atenienses que eran delicados, artistas, etcétera, que iban a tener más hacia la mujer y no. En Esparta se les dio más consideraciones. Claro, había una razón, ¿eh? Había una razón, que se dedicaban de tiempo completo a la guerra. Entonces sus ejércitos constantemente sufrían mermas que tenían. Y entonces las mujeres se ofrecieron a formar parte del ejército. Y entonces se entrenaban junto con los hombres, los hombres, en el combate. De hecho, de Esparta surge el mito de las amazonas, que eran mujeres que vivían para empezar en una isla donde no había hombres. Y ellas eran las que guerreaban contra hombres, ¿no? Batallaban contra hombres. Entonces, aquí es donde se ve cómo van cambiando eh, según el lugar donde uno vive o desde donde uno nace, cómo van cambiando las cosas, ¿no? La mujer, pues, cuentan las crónicas, y también creo que Homero también menciona algo de eso, de que la mujer espartana era tan competitiva, eran los hombres, por ejemplo, hacían competencias del lanzamiento de lanza, de montar a caballo, eh, arco y flecha, y entonces competían con los hombres, pero terriblemente, ¿eh? Por eso los espartanos eran tan poderosos, ¿no? Entonces, las mujeres espartanas rezagadas con los hombres en las competencias de arco, como les estorbaba un seno, se lo cercenaban para poder tirar bien, ¿sí? Entonces eso nomás les habla a ustedes de el temperamento, el carácter, los usos y costumbres que tienen eh, entre los mismos griegos que llamamos los griegos, pues son diferentes, ¿no? Esa es la clave de la ética. Uh-huh. Bien, bueno, eso es desde el punto de vista de la etimología. Sabemos que la etimología lleva mucho de evolución histórica y nos va dando datos de cómo es la gente, ¿no? Bien, después de esto vimos la cuestión de las diferencias entre la ética y la moral. Uh-huh. Entonces observábamos que había diferencias, todas, ¿verdad? La primera, diferencia de carácter jerárquico, importancia, en el que se señala que la ética es el equivalente a la ciencia. La moral es el equivalente al objeto de estudio de la ciencia, ¿sí? O sea que la ética es la ciencia que estudia a la moral. Uh-huh. O sea, la ética es más importante porque la ética estudia la moral, los actos morales, ¿sí? La moral es el objeto de estudio. Creo que habíamos visto y leído ahí el ejemplo de la biología, ¿no? Era el equivalente a la ética y la célula sería el equivalente a la moral. Uh-huh. O sea, la biología estudia la célula, la ética estudia a la moral. Esa es la primera diferencia. O sea, no pueden ser iguales porque uno estudia
a la otra, ¿no? Entonces, esa es una primera, ¿sí? La otra diferencia, decíamos que la ética tiende a ser universal, ¿sí? Y la moral, local, ¿sí? Y esto conlleva a otra diferencia en que, o sea, si es universal, quiere decir que todas las civilizaciones, ¿sí? O sea, es lo mismo aquí en China. Y es lo mismo ahorita. Uh-huh. Sí hay ciertos cambios, pero son de tan lentos que son en la ética y de tan pequeños. En cambio, en la moral, entonces hay una ética judía, tenía su ética de Edad Media, uh-huh, como Inquisición, ¿verdad? Hay una ética árabe, oaxaqueña, hay una ética regiomontana, uh-huh, hay una ética, ¿sí? Hay una ética, hay una ética entre los políticos del siglo XXI, hay una políticos del siglo XIX, o sea, hay una moral, perdón, todos los últimos que dije son moral, ¿sí? O sea, la moral, de acuerdo a la época. Uh-huh. No es lo mismo la ética, la moral, perdón, la moral china en la época de Mao Zedong que la moral china en la época actual. Uh-huh. De Mao Zedong, el tener era antiético. La ética china actual, tener propiedades, tener capital. Y hay capitalistas. Uh-huh. Es que pudiera ser el que predomine, domine, controle el concierto de países del mundo. Uh-huh. Entonces, la moral cambia según el lugar y según la época, mientras que la ética es, pues cambia de manera imperceptible, ¿sí? Tiende a ser eh, eh, universal, tiende a ser válida en todos lados y en todas las épocas. Uh-huh. Esa sería la diferencia. Uh-huh. Y la tercera, de las más importantes, es que moral es producto de factores externos, ¿sí? Que se imponen, que son impuestos estos factores externos que vienen desde nuestra familia, nuestros maestros, nuestras leyes, eh, todo lo que sean normas, reglas, leyes, es parte de la moral. Y es impuesta desde fuera, es coercitiva, la moral es coercitiva. Mientras que la ética surge del interior mismo del individuo. La ética surge del interior mismo del individuo, es por decisión propia. El individuo escoge comportarse éticamente de manera voluntaria y libre. Uh-huh. En el campo de la moral, el individuo obedece una norma, una ley, porque si no la obedece le imponen un castigo. También forma parte de la moral porque nos impone también normas. La religión, cualquier tipo de religión, todas imponen normas. Uh-huh. Hay religiones evangélicas donde no se puede fumar ni beber, hablar,
no se puede traer, las mujeres no pueden traer el vestido, ¿no? Al tobillo, ¿verdad? Tienen que traer la burka para que únicamente se les vean los ojitos de la cara y luego su ropa de acá es como la de las monjas, ¿no? Y el tobillo, porque según la religión del Islam, pecado. Uh-huh. Entonces, ¿verdad? En Dinamarca, en Francia, en Inglaterra, ¿verdad? Hace mucho frío y hace poco sol. Los días que los celebran en los prados, en los jardines, todo, ¿no? Nada. Uh-huh. Entonces, pues, son costumbres, son ciertos usos que después se van a convertir en reglas, en normas, ¿no? Entonces, todo esto viene de las leyes, de maestro, de los padres de familia, de la religión, de los medios de comunicación, del Facebook, todo esto son influencias externas que forman parte de la moral. Uh-huh. Forman parte de la moral. ¿Por qué creen que a la gente que es famosa y que sale en la tele y que habla y que tiene seguidores y que les piden que se suscriban y que tocan y se suscriban, ¿por qué creen que les llaman influencers? Porque todos ellos tratan de influir, ¿no? Son factores externos. Uh-huh. Yo cumplo con las normas porque si no, máximo me aplican una multa o me meten al bote. Sí, o, como en Arabia, ¿verdad? Decíamos, pueden, en Irán, ¿verdad? No lo hemos comentado, pero algunos de ustedes habrá informado que aún está prohibido la homosexualidad ahí en Irán, todavía aquí en el siglo XXI, y descubrieron que su hermano es homosexual, se lo lleva la mamá lo lleva a la plaza pública castigo, y pues el castigo es que le cortan la cabeza y lo decapitan ahí. Uh-huh. A los ladrones en Irán les cortan las manos. Homosexual que ladrón. Ahí son las reglas. En el Irán, en muchos de los países del Islam, no hay una separación entre reglas, leyes y reglas religiosas. Es lo mismo. Aplican la ley ¿cómo se llaman los sacerdotes islámicos? Tienen su nombre. Pero ellos aplican las dos tipos de leyes, espirituales y mundanas del mundo. ¿Sí? Bien, entonces, esta es la tercera gran diferencia, ¿sí? La ética no te dice que te vas a ir al paraíso, al cielo, al nirvana, al maravilloso, que nos dicen que existen y que nadie ha venido de allá a decirnos, fíjense que sí existe me fui al cielo y está así asado. Igual el infierno tampoco existe. El infierno está aquí, ahora, en nuestras ciudades. Ese es el infierno. Entonces, eh, la gente que es ética actúa por convencimiento propio. Decíamos ahí porque sabe que con esto daña su casa, daña la casa de sus vecinos, genera inundaciones, se le echa a perder de sus casas a la gente porque tiró basura en la calle. Es el propio convencimiento. Tira basura en la calle porque lo multen, lo hace por miedo. En la
las imágenes, no sé si por su colonia hay algunos lugares, donde la gente ya escoge, no sé cómo se ponen de acuerdo, una asamblea, ni una junta, ni nada, pero hay lugares que la gente ya escoge para tirar la basura. Van haciendo los montones de basura. ¿Será que es donde menos los ven o no hay luz o etcétera? Pero hay lugares donde comunican que ahora vamos a tirar en la esquina de tal. No, quién sabe, hay algo ahí raro. Pero entonces, de los lugares, Guadalupe, y dice, no llenes de basura, vive la Virgen. Les quiero decir que en algunos lugares funciona, ¿eh? Siguen tirando la basura, ¿no? Y a la guadalupana, no la respetan. Otra cosa que nos puede, personas éticas, que por el propio convencimiento, el análisis de las cosas, secuencia. No quiere decir que los que actúan éticamente son perfectos y nunca se equivocan, ¿eh? Una disciplina de la conducta del comportamiento al derecho a equivocarte. Te dice, oye, no hagas esto porque, y esto sí es ético, ¿no? ¿No? Y te dice las posibles consecuencias y tú decides. Bien. Entonces, esa fue la segunda. Y ya de aquí para el real, pues vamos a ver aspectos de el origen de la ética, la historia de la ética. Y entonces, ir a prestación. ¿Sí? Sí. Y aparece. Dicen, ahorita sí, es que observa imágenes. Ay, qué horror. ¿Qué es esto? Ah, ya me ha salido el letrerito ese que siempre me sale en la clase de pantalla y que no sé qué. Otra vez, nomás me finta. Dicen si aparece imágenes. Y creo que ya va a ir apareciendo. ¿Ya aparece? Me está cargando, profe. Sí, ya se ve, profe. Ya se ve, profe. Ya se ve, profe. Sí, profe. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a comentar esto rápidamente. Bueno, no tan rápidamente. Si aquí no se trata de rapidez. Bien, entonces en esta parte, como lo señala aquí la portadita de la presentación, vamos a hablar de Sócrates y la ética. ¿Por qué de Sócrates? Al respecto de la ética, porque Sócrates está considerado el primer filósofo que aborda el tema de la ética de una manera seria, responsable, ¿sí? Una manera científica, porque la ética es una ciencia, aunque muchos no lo crean. Y todo inicia con Sócrates. Precisamente ese es el punto de diferencia de Sócrates con los sofistas.
Es el punto clave. La diferencia es que los sofistas eran expertos en hacer que la gente creyera una mentira, pero que los sofistas la planteaban de una manera muy elaborada, muy bonita, que la hacían creer, que hacían que se creyera que fuera verdad, ¿sí? O sea, los sofistas preferían decir las cosas bien que decir verdades, a ver por ahí quién. No. Por ahí cierran. ¿Quién? Compañero Andrade. ¿Es de Andrade? ¿Andrade? Ya se El conectó. fútbol todavía no empieza. Sí, porque todavía no empieza el fútbol hasta las 9. Voy a Santos. Ahí está jugando un sobrino de el sobrino de mi amigo que se llama Chagoya, acá en el Eduardo Molina. Va, entonces ahora sí continúo. Continúo. Entonces, ¿por qué partimos de ese es el primer arranca con con el estudio en serio de la ética? No quiere decir con esto, compañeros, que que la ética, o por lo menos algo parecido a la ética, no haya existido antes de los filósofos griegos y antes de Sócrates. Sí, efectivamente, en China, ¿verdad? Eh, hay algunos pensadores, ahorita no lo recuerdo los nombres, que van a derivar después en el pensamiento de Lao Tse y de Confucio. Pero ahorita déjenme me acuerdo. Pero en China ya había pensadores, bueno, de ahí surge la regla de oro de la conducta, esa que alguna vez comentamos por aquí, que consiste en no hagas a otro lo que no desees que te hagan a ti. Eso viene de China. En la India también hay en los libros estos, el Mahabharata y el Ramayana y los Upanishad, que son libros de carácter religioso, también hay una serie de eh, podríamos decir, reglas de carácter ético, de conducta. O sea, el hombre necesitó reglas desde que empezó a dejar el estado primitivo del paleolítico, del mesolítico y del neolítico, ¿sí? Para vivir en sociedad, en comunidad, como fueron los hombres primitivos, tenían necesidad de reglas, ¿sí? Para normar la convivencia, si no, ¿cómo se podía normar la convivencia? Si no se normaba la convivencia, pues se caía en el imperio del más fuerte y del más listo, que finalmente se impusieron, los más fuertes y los más listos en estos grupos de cavernícolas que fueron derivando en tribus, en hordas, en clanes, ¿verdad? Se impusieron los más fuertes y los más listos. ¿Sobre quiénes se impusieron? Sobre los más débiles y los más tontos. Los más fuertes derivaron en formar un grupo dentro de estas comunidades primitivas donde no había separaciones sociales. Empezaron los más fuertes y los más inteligentes a hacer sus propios grupos. A ver, todos están fuertes, acá nos juntamos y nosotros, ¿saben qué? Que los vamos a defender de la otra tribu o del otro clan. A cambio, nos van ustedes que alimentar, que vestir, nos van a proporcionar compañera o pareja, etcétera. Nosotros lo único que vamos a hacer es que cuando llegue otro grupo o llegue un tigre de dientes de sable, nosotros vamos a salir y órale, le damos en la torre. Ellos eran los más fuertes, la casta de los guerreros. Luego los más listos, ¿verdad? Empezaron a ver algunas cosas que eran repetitivas
y dijeron, pues aquí nos los vamos a marear, ¿no? Entonces, las primeras veces que vieron que era repetitivo y que tuvieron la noción de la repetición, de que había luminosidad, ¿verdad? Ciertos momentos, y después se iba la luminosidad, la luz, y entraba la oscuridad, ¿no? Pues las primeras veces hubo algunos listos que dijeron, pues esto es, cada rato es, o sea, no tienen el concepto de día y noche, pero decían, mira, pasa esto y luego pasa X tiempo y otra vez sale la luminosidad y luego otra vez llega la oscuridad y así. Y entonces, pues los que se dieron cuenta que eso era repetitivo, pues primero con eso y luego con los eclipses, ¿verdad? Les dijeron, pues, ¿saben qué? Que ya vieron que ahorita hay luminosidad y podemos ver, pues, cuánto apuestan a que al ratito se quita y llega la oscuridad. No, pues que no, pues ahí está. Y luego lo hicieron con la agricultura, se dieron cuenta de más o menos en qué épocas podía eh, hacerse los cultivos, sembrar, ¿verdad? Que era en la época de las lluvias, entonces ellos le fueron calculando los listos y le decían, vas a ver que ahorita va a llover. Ay, ¿cómo crees? Y pum, llovía, ¿no? Entonces todos los dijeron, ay, caray, no. Ellos formaron la casta de los sacerdotes, de los gurús, de los chamanes. Y también dijeron, nosotros vamos a ser su intermediario con los dioses. Hay muchos dioses, ¿eh? En esas épocas era el animismo, o sea, todo tenía un dios, desde una piedra hasta una mazorca de maíz, ¿no? Entonces, los sacerdotes, los gurús, los chamanes, los curanderos, ¿verdad? Los magos, hicieron la casta sacerdotal. Entonces, fueron diferenciando los fuertes y los inteligentes, ¿no? Hay algunos historiadores que dicen que sigue la misma, ¿no? Que los fuertes y los inteligentes dominan a los débiles y a los tontos. Uh-huh. Pero para eso inventaron los griegos la democracia. La finalidad, ¿verdad?, de la democracia era apoyar a los débiles y a los tontos para que los fuertes y los inteligentes, los listos, no abusaran de ellos y que hubiera cierta equidad. Esa era una de las finalidades de la democracia. Hasta la fecha, ¿no? Primero los pobres, hasta la fecha. Bueno, para que vean que no ha cambiado mucho la cuestión política. Entonces, bueno, decíamos, Sócrates no fue el primero, ya en China, ya en la India, ya en Egipto, en el libro de los muertos, vienen ahí una serie de normas para que después de la muerte tenga un buen camino pues, al paraíso, según los egipcios, ¿no? Por eso hacían sus pirámides terminadas en punta, porque eran una especie de naves, y es más, al interior de las pirámides enterraban a los muertos, ¿no? A los emperadores, a los faraones, ¿no? Eran como una nave. A diferencia de las pirámides mexicas, mayas y todo ese rollo, que no terminaban en punta, sino terminaban planas, porque arriba había un adoratorio para rendirle homenaje a los dioses, ¿no? Todas nuestras pirámides, aunque ya no lo vemos porque los españoles lo primero que tiraron de las pirámides fue el copete, esa parte que estaba arriba, que era una parte plana y ahí había un altar. Se conservan algunos, ¿eh? Se conservan algunos, muy pocos, porque los españoles dijeron, hay que pegarle primero al diablo de los indígenas para imponerles el catolicismo. Entonces, era lo primero. Lo segundo que hacían a las pirámides mexicas es que les tiraban el adoratorio, el altar, y encima construían una iglesia para demostrar que el Dios católico estaba sobre del Dios indígena. Era una demostración de fuerza. Bueno, entonces en Egipto también había en el libro de los muertos, y en Mesopotamia, en el famoso, que fue el primer código que hubo, ya armadito, aunque no había la noción así conceptual de la ética, pero fue el primer código armadito de ética, el código del rey Hammurabi, conocido como rey Hammurabi, que hemos platicado también algo de eso. Tenía un carácter
centrado en lo que ellos llamaban la ley del talión, la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Si te hacían un agravio, un daño, una herida, tú tenías derecho a responder de la misma manera. Si te sacaban un ojo, pues tú le podías sacar un ojo al que lo hizo. Bien, entonces vemos que antes de Sócrates ya había habido intentos de armar códigos de ética, de conceptualizarlos, ¿no? Pero es hasta que llega Sócrates que incluso tiene que imponerse a otra visión de filosofía griega, ¿eh? Porque antes de Sócrates los llamados filósofos presocráticos, que fueron tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides, todos ellos no les importaba nada de lo ético, sino les importaba la materia. La materia. ¿De qué materia está hecha el universo? ¿Sí? Y entonces ahí empezaba la discusión. Unos decían que de fuego, otros de tierra, otros de aire, y otros ¿de qué? Fuego, tierra, aire. ¿Y cuál me falta? Agua, ¿no? Fuego, agua, tierra y aire. Los 4 elementos. Entonces, algunos decían que era el fuego, que la materia de la que estaba integrado el universo era el fuego. Otros decían que la materia en la que estaba integrada el universo era el agua, el viento y así. Y uno de ellos empezó que combinó los 4. Decía que la materia estaba compuesta de los 4 elementos. Fíjense, cosas que todavía predominan hasta la fecha. De hecho, es un filósofo muy importante, Demócrito, que decía que no era el fuego, la tierra, el agua y el viento, pues eran las materias, pero que la verdadera materia era una forma que casi no se podía tocar, ¿sí? Y que no era tangible, que no se podía oler, que no se podía gustar, y le llamó átomo. La atómica de Demócrito consiste en que la materia está hecha de átomos. Ese es el trompo a la uña, ¿sí? ¿Cuántos siglos antes de Cristo? Y él elucubró esa cosa que después los grandes físicos, ¿verdad? Fueron reiniciando, ¿verdad? Por otro lado, decía, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Que aunque sea el mismo río, el agua que corre por ahí está en constante cambio, en constante movimiento. O sea, se adelantó a ese rollo de la materia no se destruye. ¿Cuántos siglos antes? Los grandes físicos y que Einstein todavía usara eso. Arma la teoría de la relatividad, ¿no? Del tiempo. Entonces, estos filósofos que fueron muy fregones, Empédocles, Anaxímenes, Anaximandro, tales, de naturaleza, de la fisis, ¿sí? De todo lo que estaba en torno al hombre. Y llegó Sócrates y dijo, suficiente lo que se ha estudiado a la naturaleza, la fisis, de ahí viene la palabra física. Ya es tiempo de que dejemos de estudiar tanto la fisis, la naturaleza, el universo, la materia, tanto estudiar al hombre. De ahí se da la derivación a estudiar al hombre. ¿Sí? Se llama la teoría de los presocráticos que estudiaron la materia, se les llama filosofía cosmológica. Se pensaba más y en el planeta Tierra que lo que sucedía con el hombre, la de los presocráticos. La filosofía a partir de Sócrates, filosofía antropológica. Quiere decir hombre.
Sócrates pone en el centro de la discusión, pero también los sofistas también ponen en el centro de la discusión al hombre. Pitágoras decía que el hombre era la medida de todas las cosas, es decir, que todo a la medida del hombre. O sea, bueno, con la tecnología hemos visto que es cierto, desde el hombre primitivo, el árbol y la empezaba a tallar hasta sacarle filo, una flecha en una lanza, hasta la ergonomía, donde se dice cómo deben hacerse los asientos de los autos para que coincidan con él, ¿verdad? Cómo deben de ser cómo deben de ser las mesas, los sofás, las camas, ¿verdad? Todo en relación al cuerpo del hombre, ¿no? Entonces, eso es clave. Por eso se dice que a partir de Sócrates es un estudio serio de la ética. Tenemos eso, que también. Ya está haciendo frío. Bien. Fíjense la frase esta de Sócrates, que yo coincido plenamente con ella. La filosofía es una preparación para la muerte. Imagínense los ateos, los agnósticos que no creen en la existencia de Dios, pues ¿cuál es su posición en el momento de la muerte? Porque pues la mayoría de la población, independientemente de la religión, cualquier religión, promete que después de muerto, uno se va a ir a otro lugar, que no va uno a desaparecer. Hey, this is ¿no? Brad Callen, and I'm Un so lugar bien padre, bien bonito, bien cómodo, un clima a todo dar, como tipo Cancún, ¿verdad? Donde no vamos a tener que estar trabajando para comer, no vamos a tener hambre como originalmente le sucedió a Adán y a Eva. Entonces, un paraíso, ¿no? El séptimo cielo, el nirvana. Ajá. Entonces, pues bueno, ahí no hay bronca porque decimos, bueno, nos vamos a morir, pero pues vamos a subir de nivel como en los videojuegos, ¿no? Entonces ya del nivel 5 nos vamos a ir al nivel 7. Entonces a todo dar, no importa la muerte, pero los que no creen en la vida después de la muerte, cuando van a morir, ¿qué sucede, no? Es como un salto al vacío, ¿no? ¿Qué es lo que va a haber allá? ¿Quién sabe? ¿No? Y luego, los que creen en Dios y por lo tanto creen en la vida después de la muerte y por lo tanto creen en el cielo y en el infierno, pues imagínense que empiezan a decir, ay, güey, yo hice tal cosa mala, indebida. Y se me hace que San Pedro me va a dar para atrás, ¿no? Me va a mandar directito al, al infierno, ¿no? Entonces es angustiante eso, ¿no? Entonces siempre genera reflexiones, pensamientos, la cercanía de la muerte, ¿no? Entonces, según las creencias, los credos que tengamos, ¿verdad? Pues vamos a asumir una posición hacia la muerte. Y Sócrates dice que la filosofía es lo que nos puede servir para prepararnos para la muerte, para que no nos angustiemos, no nos preocupemos, etcétera. Si aplicamos la filosofía, no vamos a tener bronca. Y yo creo que sí, porque la filosofía habla del bien y del mal, sin presiones externas, como le hemos dicho, sino a raíz de una decisión voluntaria, se origina en el propio individuo. Yo quiero ser bueno y voy a ser bueno, ¿no? Entonces, eso es importante. Y vean lo que dice aquí abajo, porque no son las palabras exactas, están más rebuscadas. Es una paráfrasis esto.
Es decir, es lo que Platón, lo que Sócrates dijo en su idioma, en el griego antiguo, ¿no? Y aparece en uno de los diálogos que escribió Platón. El diálogo se titula Fedón, ¿sí? Es uno de los personajes que entran en diálogo, en discusión con Sócrates, ¿verdad? Al final siempre gana Sócrates en estos diálogos que se avienta. La mayoría es con sofistas, ¿sí? Que también manejan el lenguaje muy bien. Uh-huh. Y que tienen en el centro de su discusión al hombre también, pero que ellos son relativistas, dicen nada es verdad, nada es mentira. Uh-huh. Todo depende de las circunstancias, de las situaciones, no hay una verdad absoluta, no hay verdades absolutas, todo es relativo. Y Sócrates dice, ¿no? Si existe la verdad y si existe la mentira, como existe la bondad y existe la maldad, como existe el bien y existe el mal. Uh-huh. Entonces, recordemos que Sócrates nunca escribió un libro, ya lo habíamos comentado por ahí. Sócrates nunca escribió un texto, porque él pensaba en el valor de la palabra, en el poder de la palabra. Uh-huh. Entonces decía, no es necesario escribir, sino que aquí lo que yo les digo a mis discípulos, a sus alumnos, porque fue el primero que reunió alumnos, ¿verdad? Pues es más importante que dejarlo escrito. Pero el Platón, que era un alumno machetero y aplicado, pues tomaba las notas, ¿no? Tomaba las notas que su maestro, sobre lo que su maestro decía, y al final, ya cuando muere Sócrates, a raíz de que lo obligan a envenenarse por el principal cargo de corromper a la juventud, uh-huh, por decirles que no existían los dioses mitológicos, que había que dudar de su existencia, que había que dudar de las autoridades de los gobiernos también. Eso no le gustó al gobierno de Atenas y existía una ley, ahí estaba escrita la ley que quien hiciera eso era condenado a beber la cicuta, ¿sí? Nada más que Sócrates, creo que lo comentamos muy al principio cuando vimos lo de la filosofía, esta ley tenía como que un artículo transitorio por ahí, donde de hecho si eras condenado a envenenarte con la cicuta, que era una hoja venenosa pero poderosísima, si eras condenado a eso, todavía tenías una oportunidad de salvarte, ¿verdad? Que los soldados, los vigilantes, nada si tú intentabas escaparte, ¿no? Entonces mucha gente se escapaba, pero tenías que vivir solo allá en las montañas, como anacoreta, como ermitaño. Y para los griegos eso era el peor castigo que te pudieran dar. Porque los griegos prácticamente inventaron lo que eran las sociedades, el vivir en sociedad, ¿sí? El vivir en comunidad, el convivir con otros. Para ellos eso era la diferencia entre los animales, las bestias y el hombre. De hecho, la mayoría de los griegos decían que había 3 niveles de seres, ¿no? Decían que existían los dioses, que tenían ¿cómo se llama esto que tienen los superhéroes? ¿Cómo se llama? Que tenían poderes, ¿no? Que los dioses tenían poderes especiales, ¿sí? Y entonces, pues ellos, no necesitaban de leyes, no necesitaban de vivir en sociedad porque ellos eran, pues, todopoderosos, ¿no? Por ejemplo, Zeus podía mandar rayos desde el monte Olimpo, Neptuno podría aventarnos las olas así como tsunamis, ¿verdad? Todos ellos tenían superpoderes, uh-huh, como ahora los superhéroes, que por cierto sí rescatan a alguno de esos héroes así, de esos héroes mitológicos, como a Thor, ¿no? Thor lo rescatan ahí y lo incorporan a las filas de los superhéroes modernos, ¿no? Pero entonces decían, los dioses no tenemos necesidad de vivir en sociedad, ¿eh? Los animales tampoco, porque ellos, había uno que era muy veloz,
y podía tener su subsistencia asegurada. Había uno que era muy fuerte, como el oso, y podía tener su subsistencia asegurada. Había otro que podía volar y con eso podía subsistir. O sea, cada animal tenía una cualidad, ¿no? Entonces, con eso podía conseguir su alimento y vivir. Entonces, decía, como no habían estudiado mucho esto, ¿verdad? No habían visto cómo los animales también viven en comunidad, ¿verdad? A pesar de que Aristóteles estudió algunas especies animales, fue también el padre de la zoología, Aristóteles, ¿verdad? Entonces, a pesar de eso, pues decían, los animales no tienen necesidad de vivir en sociedad, porque son fuertes, son rápidos, tienen garras, tienen, ¿cómo se llaman? Fauces, tienen dientes filosos, etcétera, tienen veneno, etcétera. Los dioses tampoco tienen necesidad de vivir en sociedad, porque ellos no comen. Ellos no tienen esas necesidades carnales. Ujú. Entonces, no. Y el hombre sí. El hombre es el único que tiene necesidad de vivir en sociedad porque es débil, no es fuerte, no es veloz. Los animales lo sobrepasan. Los dioses también. Es el lado débil del trío. Entonces, como son débiles, tienen necesidad, como no son veloces, como no tienen poderes, tienen necesidad de vivir en sociedad para ayudarse a vivir, ¿sí? Para que los más fuertes ayuden a los más débiles, los más inteligentes ayuden a los más lentos. Ajá. Bien, pero ahí le vamos a dejar y en la próxima sesión comentamos esto y le avanzamos. Acuérdenme por ahí, anótenle, Eriquita y Abraham, que vamos en la que tiene el número 54 porque formaba parte de varias presentaciones, pero que a ustedes se las voy a hacer llegar por separado. Sería la 54 o la 2, o sea, iniciando lo de Sócrates y la ética, ¿no? Iniciando eso. ¿Sí? Entonces, me recuerdan porque luego me hago superbolas y luego ya creo que en el otro grupo ya di la misma clase 2 veces y bueno. Y luego no me dicen, ¿eh? Oiga, profe, esto ya lo vimos, no, pues ahí me dejan morir solo, ¿eh? Bien, bueno, entonces les agradezco mucho su atención. Nos vemos la próxima, ¿sí? Vamos a ver. Muchas Nos gracias, quieren profe. obligar a regresar nos quieren obligar a regresar el 7 de junio, clases presenciales, que porque los maestros ya van a estar vacunados como superhéroes. Ustedes son como Iron Man y como, o sea que no les pasa nada. A lo mejor sí, porque muchas, ¿cómo se llaman? Anticuerpos, unidad, pero también son asintomáticos. También transportan el virus. Nos reunimos allá a todo dar en Lupix, allá, jijiji, jajaja, y se van a su casita ustedes y por ejemplo, Eric va a llevar virus de Mario, de Jonathan, Shell va a llevar virus de Gael, y así todos van a llevar virus que no tenían en su casa, y que por eso sus abuelitos, sus tíos, sus papás no se habían enfermado, porque ahí no había virus, otros nuevos, a ver, papá, a ver si aguantas estos que te traje de la pizza, órale, ¿no? Entonces creen que es muy sencillo, ¿no? Incluso ahorita en Argentina van a volver a cerrar todos los, los tipos de operación, ¿verdad? O sea, y ya estaban bien. Nosotros pues vamos a esperar a ver qué pasa, porque según dicen que ya la tercera ola nos hizo Juárez, y es échame somos mexicanos, échenme la cuarta ola, como si nadie se raja. Pero aparte, pues bueno, el 7 de junio va a estar terminando el curso. ¿Qué caso tiene semanas arriesgarnos? Si vienen las vacaciones, en agosto sí ya nos vemos las caras. Pues muchas gracias, disculpen. Nos vemos ahora sí la próxima semana. Gracias. Y Nos vemos, profesor. paciencia y se me hizo tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos estamos
Muchas gracias, profesor. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Nos vemos. Sí.